Lo tengo, me dice, listo. Ya. ¿Ya? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, Ya. Tú me dices cuando estamos ya al estamos. aire. Ahora te voy a... Tengo que abrir yo mi página de Facebook, ¿o no? Ujú. ¿No es necesario que la abra? Buenas. Voy a abrir la página de Facebook mejor, a ver. Ujú. Vamos ahí. Ahí dice que está transmitiendo en vivo. Ujú. Voy a cambiar a mi página. Ah, sí, ahí nos veo. Ya. Listo. Ya te Sí, mandé. Ahora sí, acuérdate de poner en silencio el de Facebook y vamos al Zoom. sí, está en silencio. ¿Está? Está en Buenas. silencio. Hola, hola. Hola. Aquí estamos. Bueno, vamos a ver ahí. Sí. Mi cámara que la tengo un Igual, poco. igual están habilitados ahí los comentarios en teoría, así que bueno, vamos viendo cómo va. Bueno, aquí estamos. ¿Te querés Hola. presentar? Hola, tanto tiempo. Nos hemos estado comunicando, ¿no? Sí, un montón. Bueno, adelante. Adelante, ¿te presentás? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. ¿Las mujeres primero? Pero, bueno, eso sería, según Naranjo, algo de patriarcado. No, no, caballerosidad. Bueno, ¿cómo estás, Dani? Yo soy Pau Castillo, yo soy psicóloga, terapeuta gestáltica, mujer medicina, bailarina, y yo soy yo, ¿no? Lo que contábamos un poquito hace un tiempito atrás, cuando estábamos probando ahí las redes, el cruzarnos ahí por Facebook. Estamos transmitiendo en vivo un encuentro, una charla entre nosotros, ¿no? Para compartir un poco el camino que nos une de Gestalt y más profundidades. Vamos a intentar. Sí, bueno, Ujú. creo que tu presentación es un poco, podría ser un poquito más, ¿no? Porque eres más que eso, ¿no? ¿Cómo te presentas? Siento que ¿Cómo por presentarse? sí, ¿no? No sé, yo te presentaría así como, ¿no? Como la artista que eres, ¿no? Yo sé que eres bailarina, estás en obras de teatro también, ¿cierto? Estás pulsando ahí tu propio centro de ahí está allá en Córdoba, ¿no? Interesante todo eso que vienes creando y vienes haciendo, ¿cierto? De tu propio pulso y de tu propio autoconocimiento y bienestar contigo misma para ir ahí empujando los sueños, ¿no? Eso es bien interesante de tu persona, ¿no? Así que te Gracias. agradezco mucho el que quieras conversar conmigo, ¿no? Que, Siempre. ajá, sí. Y yo me llamo Daniel, también trabajo y gran parte de mi vida estoy conectado con la Gestalt, con las terapias también, ¿cierto? A eso me dedico, ¿no? A poder ir aprendiendo constantemente. Yo creo que es una de las cosas que nos vincula contigo, Paola, ¿cierto? Que siempre estamos ahí como intentando aprender de nosotros mismos para poder acompañar, ¿cierto? A todas las otras personas también que buscan ese acompañamiento para su crecimiento y autoconocimiento. En esos caminos también que nos unen y que vamos ahí jugándonos la vida, ¿no? En ese proceso de creación constante y de
de flujo, que es lo que se puede llamar esto de la Gestalt, ¿no? Este flujo constante de ir creciendo, de ir aprendiendo, de ir equivocándonos también para poder eh, encontrar lo que nos hace sentido y poder poner la atención, ¿no? Esto que llama la atención, la Gestalt también a poner la atención ahí donde hay que ponerla y no en tantos lugares, porque si no nos desequilibramos, ¿no? Así lo Así vengo, es. de cierta manera, como comprendiendo con mi propia vida. Tu propio proceso. Ujú. ¿Querés que contemos cómo nos conocimos? Bueno, ¿Sí? ¿Querés contar? bueno. Pensaba en esto que nos vincula, cuando decía, bueno, lo que nos vincula, lo que nos encuentra en nuestras propias búsquedas terapéuticas y de proceso personal y también en el vínculo con la Gestalt, ¿no? Entonces ha sido como también a partir del arte, esto que nombrabas del arte tan importante y también como el arte en la terapia, Sí, la terapia. como un Sí. proceso creativo, ¿no? De crearnos y recrearnos una y otra vez. Ujú, claro. Bueno, nosotros nos conocimos allá en Perú, ¿no? Yo fui a un congreso, tú estabas de profesora, ¿no? De un taller muy bonito que hiciste allá, ¿no? De movimiento, la danza que nos mueve, algo así, ¿no? No recuerdo La muy bien el danza que nombre. emerge. La danza que emerge en mí, ¿cierto? Y a mí siempre me ha llamado la atención, aunque no me he dedicado, creo que una de las cosas pendientes que tengo en mi vida es poder hacer algún tipo de incursión más profunda en el teatro, pero porque lo que he ido yo aprendiendo del teatro ha sido como desde el teatro más terapéutico que del teatro, bueno, el teatro siempre es terapéutico, pero no desde el foco como más artístico, sino como desde la terapia, ¿no? Esa ha sido como mi incursión en el teatro. Y tú ahí planteaste una muy bonita experiencia, ¿no? Sobre todo con el cuerpo, que también a mí me llama mucho la atención. La movilidad del cuerpo, que en Gestalt lo podemos como tomar, ¿cierto? Para que el cuerpo de cierta manera tome el protagonismo que se merece, ¿cierto? Y que nos pueda llevar hacia donde esta sabiduría que habita en nosotros y y que emerge a través del cuerpo, ¿cierto? Pueda mostrarse y dejarnos más satisfechos con respecto a las situaciones que vamos viviendo. Eso que se llama más intuición, ¿no? Que aparece cuando tenemos un vínculo, cuando nos apropiamos y nos habitamos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, ahí yo te conocí y ahí como que empezamos nuestras conversaciones, ¿no? Por Intercambiando, intercambiando. ¿Mm? por Jean-Marie Delacroix. Sí, sí, qué experiencia con él. Nombrabas el cuerpo y pensaba justamente en lo intuitivo, o en este salto intuitivo, ¿no? Esto que nos dice el cuerpo más allá de la razón, o ese saber que emerge más allá de la razón, o antes de que medie la razón, dice Jean-Marie, Mm. ¿no? Como esa experiencia de campo que vivimos con él y esos encuentros, y también poder sentir en el cuerpo el gran concepto de resonancia, de sonar con el otro. Creo que ha sido ese congreso y ese encuentro, la verdad que yo lo vivo como un momento trascendental también en el camino, de reafirmar una y otra vez de, bueno, es por aquí, más allá de que pueda ir integrando todo lo que voy sumando, todo lo que voy explorando, o ahora en estas búsquedas energéticas, de medicinas energéticas y espirituales, siempre poder integrarlo, bueno, yo siempre digo, a mirar desde la Gestalt, que es un enfoque, que es una filosofía de vida, y es un modo de pararse en el mundo y de ser y estar en el mundo, descubriendo la propia verdad, ¿no? Entonces, hablando de procesos y de nuestros caminos y de nuestros procesos personales, para mí ese congreso ha sido como un punto muy, muy, muy fuerte de reafirmar, bueno, es por aquí, este es el camino que elijo, ¿no? Y poder integrar en ese momento el arte, la danza, junto con Carla, que también es bailarina, integrar ese recurso tan poderoso que es el movimiento y la danza y la propia danza para descubrir más acerca de nosotros mismos y trascendernos, Sí, sí, muy ¿no? bonito, ¿no? Y ahora que hablamos de Jean-Marie, ¿no?
Jean-Marie es un terapeuta francés, ya de muchos años, ¿no? Que él tiene esta interrelación, que también lo tiene otro terapeuta, pero él tiene un libro muy sabio, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el libro, ya me dice Encuentro en la psicoterapia. Encuentro de psicoterapia, claro, donde tiene toda esta visión también más ancestral y chamánica de la Gestalt, ¿no? Donde él ha tenido experiencias también cuando habla del campo, ¿no? Él también se va nutriendo de diferentes tipos de medicinas amazónicas, ¿no? Como lo es el ayahuasca también, él también excursiona por ahí, y en esos encuentros con esas medicinas se hace muy claro y muy potente esto que se llama campo, ¿no? Esto que estamos todos inmersos ahí en esta interrelación constante con el mundo, entre nosotros y con nosotros mismos también, o sea, todos juntos en la naturaleza, ¿no? No hay separación en sí, ¿no? Ese concepto de campo que maneja Jean-Marie y que podemos ver también que en Claudio Naranjo eso se expande mucho más, ¿cierto? Hace una profundidad más espiritual de la Gestalt, ¿no? Eh, a mí me llamó mucho la atención también ese enfoque de Jean-Marie que Claudio Naranjo en su proceso también, ¿cierto? Y en su postura, y en su forma de hacer terapia y en sus escuelas, ¿cierto? También vincula lo más espiritual dentro de la psicoterapia, ¿no? Que se le podría llamar como lo más transpersonal que tiene la Gestalt, ya que tú hablas también de eso, de integrar, ¿no? De ir integrando diferentes aspectos y miradas, porque como dice Fritz Perls, que es el creador de la Gestalt, y lo que lo conversábamos el otro día también, esto de que él fue el redescubridor de algo que ya está, ¿no? De que algo que es constante en la naturaleza y en nuestra forma de ser, ¿no? Sí, en la naturaleza y en nuestra propia naturaleza, ¿no? Ya que nombrabas lo espiritual, creo que también a partir de ese momento vos ya venías transitando, ¿no? Tus caminos ahí, tu vínculo con el chamanismo, con los saberes de la selva. En ese congreso para mí fue realmente un impacto muy, muy fuerte, justamente toda la dimensión espiritual de la persona que tuvo un trabajo, ¿no? Importante en el congreso, también con Alejandro Spangenberg, y nos íbamos encontrando en todas las ponencias porque coincidíamos en las Claro. búsquedas, ¿sí? En mí ha sido, bueno, a través de la tradición ancestral andina, que tiene que ver con nuestros saberes ancestrales de nuestra región, ¿sí? Pero bueno, ya es lo que dice ancestralmente Medio Oriente, con los saberes del Tao, del Zen, del Yoga, que en la Gestalt sabemos que son bases, ¿no? Y que se toma lo que por ahí llamamos en sueños, fantasías dirigidas, tienen que ver con el contacto con acallar la mente, ¿no? Para llegar ahí a conectar con lo más profundo del ser, con la Claro. esencia o con el sí mismo. A esa indiferencia creativa que plantea este filósofo alemán donde se apoya Fritz Perls, ¿no? El Friedlander, Ujú. ¿no? Que Friedlander. plantea la indiferencia creativa, pero Naranjo, no me acuerdo en qué libro, ¿no? Hace la contraposición con el Tao, que era muy similar, ¿no? Con respecto a lo que se plantea en las tradiciones de Oriente o en las tradiciones también acá más chamánicas, como lo que tú dices ahí, andina, ¿cierto? O acá en el sur de Chile, ¿no? Con el chamanismo mapuche, que es muy Claro. similar. Con esta búsqueda de integración de estos polos opuestos, de esta decisión entre mente y cuerpo, que en realidad es lo que marca la fragmentación de la personalidad y que buscamos, ¿no? Durante el proceso terapéutico, justamente integrar todas esas partes, esos pedacitos de la persona que han sido proyectados, o los puntos ciegos o escotomas le llama Peirce, ¿no? Como estos puntos ciegos en la personalidad, que en realidad vamos, como yo siempre soy muy visual, entonces me imagino como que vamos trayendo esos fragmentitos del sí mismo, del ser que hemos ido proyectando, sacando de nosotros a lo largo de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo, cuando nos hemos ido neurotizando, ¿no? Claro. Para poder ser cada vez más completos, desarrollar nuestros propios recursos, ¿sí?
¿Paro? Sí, no, es que se me enredaron los audífonos. Espera un segundo. ¿Qué querés hacer? ¿Querés ponerte los audífonos? Bueno, Ahí sí que, ya, ahí sí. estamos sin el mate porque es tarde. Sí, no, yo tomo mate hasta ahora y me y quedo No así. dormís. No No duermo dormís. A nada. mí ya no No. me hace nada, pero bueno, Sí, ya no, había sido mucho mate todo el día, así que dije ajá, agüita, porque vamos a qué hablar rico. mucho, que me Sí, encanta, los que me conocen ya saben que me encanta hablar. sí, Así que bueno. sí Mm. lo sé. Entonces, Oye, a ver, mira, han salido un montón de conceptos, ¿no? De campo y todo tiene que ver por ahí con sí, nuestra visión de Gestalt quizás más eh, vincular. sí, ¿Se escucha bien? sí, cuando te escucho hablar, hablas de la fragmentación de la personalidad, ¿no? Y de este camino que es el camino de ida y vuelta, ¿no? Que es la neurosis, ¿no? Que por una parte es un camino de ida, pero también es el camino de vuelta a poder habitarnos, ¿cierto? Con más autenticidad, ¿no? Porque es lo que nos permite adaptarnos y sobrevivir de cierta manera a lo doloroso que fue en nuestra infancia, ¿no? Eh, entonces eso me gustaría tal vez como poder eh, profundizar un poquito más tal vez, ¿no? Como qué es esto de que la personalidad se fragmenta, ¿no? Como, ¿Cómo eh, sucede? sí, como, ¿qué es esto de la neurosis? ¿Qué paralelo tiene con el ego o con la personalidad en sí, ¿no? Ya que trabajamos con nosotros mismos primero, ¿no? Eso, yo creo que uno de los factores fundamentales de un terapeuta gestáltico, más bien como centrado en el área humanista, ¿no? Humanista. Psicoanalista Ujú. personal, ¿no? Tiene mucho que ver con su propio proceso personal y con su trabajo interno, ¿no? Sí, sí, sí. Como, como verse a sí mismo, ¿no? Para Sí, poder ver y, y comprender de una manera no patologizante a, a quien viene a confiar, ¿no? A quien viene a invertir en su propio desarrollo personal, ¿no? Que es una inversión. Yo así lo he tomado conmigo, ¿no? Para mí ha sido una inversión tal el, cual. el poder estar en este momento de mi vida, ¿no? Un poco más tranquilo conmigo mismo y que eso se refleja también en mis relaciones, ¿no? Entonces eso es importante. Creo que me ha costado. Fundamental, mira, en Pero, varias sí ha costado y cuesta. Sí, a mí los pacientes me dicen, ay, cuánto trabajo es estar bien. Y sí, el mismo que lleve a estar mal. No, bueno, cómo nos la ¿verdad? arreglamos, pasa que es lo conocido, lo seguro por Mm, conocido. ¿Viste? Este mm, concepto de zona de confort que en realidad no es confortable, es segura, es el mm, sitio seguro porque es conocido. Entonces, bueno, lleva tiempo primero despertar, poner la atención en donde vos decías que, bueno, surgen, emergen y en general los síntomas nos están avisando dónde es necesario poner la luz. Sí, se me mm, venían varias cosas al escucharte y me parece fundamental esto de, bueno, trabajarnos como terapeutas, trabajar en nosotros mismos, porque es importante mirar nuestros propios puntos ciegos, nuestras mm. propias heridas, todo lo que no vemos para evitar poner o proyectar en el otro, ¿no? A mí me llama la atención, no sé si a vos te pasa y le pasa a muchos terapeutas con los que charlamos, que cuando estamos trabajando un tema en nuestras vidas, ¿sí? Nos llegan pacientes consultantes con ese tema, Claro, ¿no? sí. O esto de, Mm, bueno, una vez que yo puedo con esto, empiezan a llegar a consulta o con motivos de consulta, que es lo que primero emerge y muchas veces sabemos qué es lo que aparece, lo que está en primer plano, pero que después cuando vamos profundizando, por supuesto que hay como que ir pelando la cebolla, ¿no? Hasta cebolla, llegar a esta claro. esencia, a esto genuino Mm, del ser, a quienes somos de verdad, que mm, es una búsqueda,
Es una ¿sí? búsqueda realmente. Pero es importantísimo, y en esto de campo también que nombraba, y en Mm, esta interrelación o en estas terapias humanistas, lo importante que es y lo valioso que mm, es ser un humano frente a otro ser humano, ¿no? Con diferentes sí, roles, desde diferentes lugares, pero sí poder acompañar desde nuestro humanismo, como escribías vos el otro día, que me encantó, desde nuestra propia humanidad, lo escribía ah, ahí en Facebook, desde nuestra ya, propia humanidad, desde nuestras propias heridas, que a veces también mm, compartimos, ¿no? Cuando claro. resonamos, y como desde este lugar bien humano y empático, que tiene que ver con conectar con nuestras emociones también como terapeutas, y poder, bueno, mostrarnos, ¿sí? Frente al otro así tal cual somos, Sí, ¿no? sí, sí, eso es conmovedor también, ¿no? A mí hay momentos, no siempre, ¿no? Pero hay momentos donde esto que hablabas delante, ¿no? Esto de estar con el otro, resonando con el otro, ¿no? Cuando se nota esa autenticidad de la emoción, ¿no? A mí hay momentos donde entro también eh, en esa vibración, y la emoción del otro también me llega, ¿no? Y es como conmovedor el poder conmoverme con el otro, el poder sorprenderme de esto que está pasando ahí, y que es esto invisible, ¿cierto? Que, que se habla, ¿no? Que pasa en estos encuentros que son más auténticos, porque la gente va, y nosotros también, a abrir y a poder sacarnos esta máscara, ¿no? Que ponemos al mundo para vernos bien, para vernos bonito, para decir lo bueno que soy, ¿no? ¿No? Y eso Todo esto sería el que, ego, porque nombrabas, claro. ¿no? El ego, la personalidad, y lo que trabajamos tiene que ver con la máscara, con eso que Mm, vamos formando como defensa para mostrarnos y para sobrevivir mm, frente al mundo, y en realidad para poder lidiar con las frustraciones que nos va imponiendo el medio a medida que vamos creciendo. Un poco pasando en limpio esto que querías charlar acerca de la neurosis, de cómo se va configurando este ego, que es lo que mostramos, ¿no? El sistema de identificaciones, mm, ¿sí? Y que tiene que ver también con lo defensivo, con todos estos mecanismos de defensa, mecanismos de interrupción del contacto pleno con nosotros y con los otros, y mm, cómo vamos configurando y mostrando claro. para Sí. defendernos en realidad Mm, frente al mundo, porque también decimos que la neurosis es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Para subsistir, entonces, claro, como claro. poder aceptar lo que estoy pudiendo, lo que estoy necesitando trascender también. Mm, sí, y eso me hace mucho sentido con lo que decías, ¿no? Como cuando la persona dice, hoy es tanto trabajo, ¿no? Porque es un esfuerzo que hay que cometer al principio, ¿no? Para poder encontrar ese bienestar, pero un bienestar que no sea esta zona de seguridad, ¿no? Porque el otro día escuchaba a un profesor también argentino, y en una clase que estoy tomando, y él decía que esto del ego o de la neurosis es esto de más que ponemos en la relación, ¿no? Esto que sobra, ¿no? Ya sea en la acción o en la inacción, ¿no? Ujú. Esto que yo pongo de más acá, y que como que no Lo que se va, siente como exceso. sí, como raro, ¿no? Eso es nuestro ego que está ahí mostrándose, ¿no? Pero lo loco es que nos acostumbramos, ¿no? Es lo más loco, que como que nos identificamos, este sistema de identificaciones internas, ¿no? Que sale solo el modo, ¿viste? Lo Mm, estereotipado, lo rígido. Bueno, aquí se me viene el concepto de carácter. claro. Carácter y neurosis. Bueno, quizás yo no tengo formación en enneagramas. Mm, Contanos un poquito cómo es el tema, bueno, si querés en términos generales, porque tengo claro. entendido, lo poquito que sé, es que un poco los enneagramas describen estas estructuras de Mm, carácter, lo rígido, lo estereotipado, lo que mostramos siempre del mismo modo, claro. y que conocer ese tipo de personalidades nos ayuda un poco, bueno, a Sí, es un diagnosticar, entre mapa. comillas, un mapa
para diseñar intervenciones y ver por dónde. Sí, es posicionarnos, ¿no? Bueno, Claudio Naranjo, yo donde más lo he podido estudiar en Enneagrama es por Claudio Naranjo, por los procesos SAT, ¿cierto? La oportunidad me he dado la oportunidad de poder ir a estudiar ahí, a estudiarme y a estudiar también junto con todos los compañeros y los profesores que todos son terapeutas de muchos años, ¿no? Y han estado 30 años haciendo lo mismo. O sea, eh, y el enneagrama es un tema muy profundo, muy complejo también, ¿no? Pero sí, lo que podríamos como conversar un poco del enneagrama es el triángulo principal del enneagrama, que eso a mí me fascina porque el triángulo principal del enneagrama, no sé si la gente que está escuchando o que va a escuchar, ¿cierto? Conocerá lo que es el enneagrama, pero es un símbolo geométrico y al medio, ¿cierto? Hay un triángulo, ¿no? Y ese triángulo marca la creación del carácter, de la neurosis, el ego o la personalidad, que es la defensa, ¿no? Y que se relaciona con el budismo, ¿no? Con los 3 venenos mentales del budismo, ¿no? Ajá. Está el triángulo principal y el punto de arriba, ¿cierto? Es el eneatipo 9, que tiene que ver con la pereza, ¿no? Pero es una pereza psicoespiritual, es una pereza de mí mismo, ¿no? Que tiene que ver con la ignorancia del budismo, pero es una ignorancia de esta búsqueda de mí, ¿no? De que en algún momento en mi vida me desconecté, ¡pum! ¿No? Sobre todo en nuestra niñez más temprana, nos empezamos a desconectar de nosotros porque de los 0 cuando nacemos hasta los 4 o 5 años, ¿cierto? Somos cuerpo, somos todo un organismo experimentando la vida y Pura fluyendo a través, percepción. claro, y fluyendo a través de lo que se nos presenta, ¿no? Y todo eso se nos quedó, se nos va metiendo adentro, como esponjita que fuimos, y ahí se empieza a generar esta desconexión, porque el medio nos pide algo, papá, mamá o quien estuvo ahí, ¿cierto? Generando este sistema de crianza y de sociabilización, que pudo haber sido más o menos violento, pero casi siempre siempre hay oportunidad de violencia, donde el cuerpo se, se tensa, ¿no? O se pone muy flojo, va a depender, ¿no? O se suelta, ¿no? En demasía. Entonces, el punto 9 del enneagrama, que es la ignorancia o la pereza, tiene que ver con la desconexión que nosotros tuvimos de nosotros mismos, ¿cierto? Porque tuvimos que decidir si hacerle caso al medio o hacernos caso a nosotros mismos de nuestra necesidad. Yo me acuerdo, yo siempre cuento este ejemplo porque es un ejemplo mío, ¿no? Cuando yo me ponía a llorar cuando era chico, ¿cierto? Mi mamá me decía, si tú lloras, yo lloro. Y yo Para cuidar. me iba para adentro para cuidarla, porque no quería que mi mamá llorara, ¿no? Y eso a mí me generó una Una desconexión, disociación. una Claro. disociación, ¿cierto? O una Porque proyección o este ecotoma que es del que hablábamos antes. claro, ¿no? Entonces eso me generó a mí una desconexión conmigo mismo, ¿no? Yo me cerré, me endurecí para no sentir, porque si sentía ese dolor, yo le producía dolor en mí, ¿no? Me desconecté. Y eso nos pasó a todos en maneras diferentes, Todo, ¿no? porque una característica del desarrollo infantil, el pensamiento mágico, que si los Claro, papás se pelean, nos adjudicamos en nuestro claro. pensamiento sin ser conscientes de eso, porque es característica propia del pensamiento infantil, sobre todo a ciertas edades, que es nuestra culpa, Sí. ¿no? Y trabajando heridas infantiles o el niño herido, cuando se empieza a configurar la neurosis, previo al niño esencial, que hay una diferencia muy interesante, que plantea Sí. una autora, después se los cuento, Interesante. ¿sí? Pero el corazón del niño se hiere con mucha facilidad. Trabajando heridas infantiles, me acuerdo que una paciente se sorprendió porque decía, ay, pero mira por lo que sufrí. Y sí, porque el corazón del niño es así, es sensible. Era porque se había peleado con, no me acuerdo exactamente qué, con su hermana y no la habían escuchado. Entonces la herida era el no ser escuchada, quiebre. ¿No? Entonces saco de mí la posibilidad de expresar quizás, porque para qué voy a expresar si no voy a ser escuchada, ¿no? Y así se va Claro. configurando si estas creencias o este concepto del que habla Sinker, ¿no? El autoconcepto
Sí, que quizás se parece a lo que plantea por ahí Naranjo del eneagrama, no Ajá. sé, sí, pero el Mm, autoconcepto del que habla Zinker, sí, que puede ser constructivo-destructivo, adaptativo-desadaptativo, o estos fragmentos o aspectos yo sintónicos que tienen más que ver con lo que puedo tolerar, ¿no? O yo distónicos que necesito o por seguridad o por defensa, bueno, ni siquiera registrar ni mirar. claro. Viste que en el proceso de ir conociéndonos y encontrándonos a nosotros mismos hay un momento fóbico, Mm, sí. un poco Mm, panicoso, ¿no? En cuanto da miedo. empezamos a, o el Mm, impasse, sí. como cuando Hay un empezamos a sacar, rechazo, hay una sí, aversión, capitas de sí. neurosis, Mm. ¡ay! Y Se ese, empieza el... sí, pues y ese es el segundo punto del enneagrama, Ah, que mira, está sí, pues está la ignorancia, ¿no? O la pereza. Cuando nos desconectamos, como no tenemos un timón interno, que es nuestro organismo, la sabiduría del organismo, ¿no? Nos empieza a dar miedo, ¿no? Y ese es el punto del enneagrama, que es la aversión o el temor. Y en ese miedo, porque no sabemos qué hacer, porque ya no tenemos esta brújula interna, o la estamos perdiendo, o no sabemos si sí o si no, porque el medio me dice algo, yo quiero otra cosa, empezamos a caracterificarnos hacia el tercer punto del enneagrama, que es la vanidad o es el apego, ¿no? mm, Entonces ahí se empieza a crear en esa dinámica, ¿cierto? Esto que se llama carácter o personalidad. Porque ajá, el apego o la vanidad es esta creación de la máscara, ¿no? mm, Por temor a no calzar, por temor a que el otro me diga que no me quiere, si yo no hago lo que quiere, ¿no? O por temor a que me vean, ¿no? Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Por temor a ser rechazado, por temor a ser abandonado, por temor a no ser escuchado, ¿no? Entonces, conformo esto, ¿cierto? Desde esta vivencia existencial, ¿cierto? Donde me caracterifico como en un personaje rígido y repetitivo, que sobre todo se va observando en la dinámica relacional que tengo con el mundo, ¿no? Sobre todo nosotros los adultos, tiene mucho que ver con la pareja, ¿no? Ahí se ve todo sale todo en el vínculo con sale todo, la ¿no? pareja. Con la pareja, No ¿no? sale Es solo eso, interesante eso, sale todo. Es el espejo. claro. Ajá. Ese es un punto bien interesante, ¿no? El tema de la pareja. Entonces, como decíamos delante, ¿no? Que la neurosis es el camino de vuelta, pero también es el camino de regreso, ¿no? Cuando ya empezamos el proceso terapéutico, y esto que tú decías con respecto al miedo, esa aversión o esta fobia, ¿no? Porque empezamos a ver que esto que hemos venido creando o que nos hemos ido identificando es una parte mínima de mi forma de ser o de mis posibilidades como ser humano, ¿no? Y que puedo transitar hacia una mayor amplitud en este autoconcepto. Pero eso causa mucho miedo, porque desde mi punto de vista, como lo vengo comprendiendo, yo creo que, o no sé si lo leí por ahí, ¿no? Pero, pero creo que Pero si lo comprendés, lo sentís, así que es claro, como que creo que el propio. mayor temor que tenemos nosotros los seres humanos, de cierta manera, es poder contactar con nuestra potencialidad intrínseca de creación. Mm. Creo, creo que eso da mucho miedo, porque Confiar hay en que el poder propio. sí, porque hay que hacernos cargo, Ay, claro. ¿no? Es Tiene como lo que le sentido. dice, es como lo que le dicen a Spider-Man, ¿no? Ben Parker, que el tío cuando le dice un gran poder requiere una gran posibilidad, ¿no? Un gran poder requiere una gran responsabilidad, ¿no? Y de cierta forma creo que todos tenemos ese gran poder de diferentes maneras. Y el miedo real es poder contactar con ese poder, ¿no? Porque es un poder amoroso, es un poder creativo, es un poder beneficioso para mí y para quienes me rodean, ¿no? Mm. Entonces, el poder transitar hacia allá nos produce esta defensa, ¿no? Mm. De que cómo yo voy a poder, ¿cierto?, salirme de este marco y poder crear y poder hacer otra cosa, ¿no? De hecho, el conflicto interno y el conflicto con los otros
es una posibilidad maravillosa para justamente emprender ese viaje de encuentro hacia uno mismo en realidad. Claro. Porque a partir del encuentro con el otro, a partir de estos propios conflictos internos, o a partir de las propias frustraciones también, son oportunidades eh, para poder mirarnos, para poder descubrir qué hay para ser sanado, para ser descubierto y trascendido, ¿no? Hacia la mejor versión de mí, que tiene que ver con este poder personal, con ampliar recursos. Esta crisis, te escuchaba ahí, bueno, se ve que es como seguir ampliando, pero el concepto de impasse en la terapia, este punto en que lo viejo no va más, no me sirve más, que en algún momento de mi vida me ha servido como defensa, ¿sí? Para estar en este mundo, para no psicotizarme, ¿sí? Pero lo nuevo aún no llegó. Y en ese entre, que es el vacío fértil, ¿no? Surge la posibilidad de creación absoluta de algo nuevo. Sí. Ahora genera pánico, genera angustia, ese punto en que, ¿y ahora qué? El salto al vacío. Sí. ¿Y ahora quién soy? ¿No? Si no ¿Quién soy yo, soy? yo me acuerdo que una vez cuando fui a hacer el SAT 2 acá en Chile, que se trabaja con las figuras parentales así muy intensamente, son 10 días de terapia intensiva, ¿no? Al quinto día, como me quiero ir, como que me quería ir, Acá. porque la pregunta que venía, ya, y no soy todo esto que he ido construyendo, y si todo esto ha sido ¿no? un mono, ¿no? Un borrador de mí, ¿no? Esto que he venido construyendo, entonces, ¿quién soy? ¿No? ¿No? Fue así bien intenso ese momento de poder, bueno, estábamos allá como por la montaña, ya en no sé dónde, ahí en el centro de Chile, ¿no? Entonces también era muy difícil irse, ¿no? ¿Cómo me voy? Ya estoy ¿Cómo me acá, no, voy no ahora? puedo zafar. Claro. Entonces era así como, fue bien intenso ese momento de poder cuestionarme, ¿no? Y si no soy todo esto que vengo creando, que vengo haciendo, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué otro aspecto de mí hay que empezar nuevamente ¿Cuáles son las cosas que he venido evitando experimentar? Esas son las preguntas que yo como, o sea, si hubiese ido por este carril, ¿qué cosas no me he permitido experimentar? Y ahí es como que viene todo este temor, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque venimos programados para seguir un carril y hay que empezar a abrir otro carril, ¿cierto? Como ir construyendo una vía de tren diferente para poder experimentar, por lo menos para mí, ¿no? Así fue, poder empezar a experimentar situaciones distintas y poder tener otra vivencia, ¿no? Porque ese es el esfuerzo que hay que poner al principio. Sí, así es. Yo creo que ¿Cómo fue? ¿Te acordás que la otra vez decías, bueno, que no sabías, cuando descubriste la Gestalt, no sabías en qué te estabas metiendo? claro, ¿Te sí, acordás del sí. momento, de la situación, o cuándo, en qué Sí, momento de tu proceso, de tu camino, te encontraste ahí con la Gestalt? sí. Siempre cuento la misma historia, porque así fue. Estaba como cuando salí de la universidad de psicólogo el 2010, ¿no? El 2013 me vi ya trabajando así como estable en atención pública acá en Chile, ¿no? En un consultorio, en un CEFAM que se llaman ahora. Y de repente ya me vi ganando el dinero suficiente como para poder hacer algo más de lo que estaba haciendo, ¿no? Como, ya, fue como, y veía que se me facilitaba de cierta forma el poder atender a gente, porque estaba trabajando como psicólogo clínico, pero sin la especialización todavía. Pero sentía que algo me hacía falta, algo falta acá, ¿no? Algo, o sea, yo siento que siempre hice Gestalt, pero sin el sustento teórico de la Gestalt, ¿no? Como que inventaba cosas, ¿no? Como que me gustaba como el juego, el poder, ¿no?
comprender y escuchar de buena manera, el ir siguiendo a las personas. Entonces, la gran pregunta fue, cuando me vi así que ya tenía, ¿cómo va? Tengo dinero, wow, ¿no? Nunca había tenido dinero. Entonces, wow, tengo dinero. Y dije, a ver, ¿qué hago entonces? Pero fue una pregunta también experiencial, porque la respuesta también fue así, ¿no? Pero la pregunta que yo logro rescatar de ahí fue como o me compro un departamento o sigo estudiando, ¿no? Esas fueron las opciones que tuve, esas fueron las opciones que yo me hice en ese momento, porque en ese estaba, así estaba mi foco y me empecé a estudiar y ahí me acordé de la IESTAL, ¿no? Y dije, bueno, de veras que existe esto y me puse a buscar y me encontré con el Centro IESTAL de Santiago, donde hice el magíster en psicoterapia IESTAL y ahí empezó todo el, el recorrido, ¿no? Hasta el día de hoy. No sé, del 2013 hasta el día de hoy. Siento que ahí ya yo me casé de cierta manera, con esta profesión, con esta forma también de ir cultivando la existencia, ¿no? De ir fluyendo cada vez más hacia un aspecto más libre de mí mismo, y que eso significa de cierta manera también tener, no que todo sea color de rosa ni de violines, como dice Fritz Perls al comienzo del Sueño y Existencia, ¿no? La vida no es de rosas ni de violines, ¿no? Sino de ir pudiendo sostenerme a mí mismo y mis relaciones importantes, ¿cierto? Para que eso me vaya dando un sentido y una satisfacción, y una alegría de estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y sí, pues ahí empecé, con el Magister en Gestalt. Y después ahí se me fueron abriendo otras cosas, me puse re loco en algún momento, ¿no? Como la crisis también de locura, ¿no? Re loco De, como. Ay, describiste el loco y la libertad. sí, pues, no sé, pues me acuerdo en algún momento haber viajado a Colombia a hacer un curso de respiración holotrópica y de ahí me fui al Putumayo en Colombia a tomar ayahuasca, ¿no? Querías hacer todo. Y todo, como buen goloso que soy, ¿no? En el enneagrama. Todo, me lo quiero comer todo, quiero experimentarlo todo. Después me tenés que hacer el enneagrama, el test, no sé qué, hay Claro. test. Eh, Sí. no, pero yo ya sé un poco de dónde estás. ¿Ah, sí? A ver, lo hagamos público. No. Y volví bien loco, la verdad. Así como que yo trabajaba ahí en la atención secundaria aquí en Chile y yo me pedí ahí permiso 5 de sueldo y me iba a hacer cursos, a hacer el SAT, a Colombia, respiración holotrópica, después al Putumayo, de Mar Ayahuasca, y ahí me acuerdo que la coordinadora ahí del centro, después cuando ya yo logré estabilizarme, como después de 3 meses, me dijo, yo no me había dado cuenta, y dijo, oye Dani, no te vayas más de viaje, me dijo, ¿por qué? Me dijo, porque cuando llegáis, estáis como 3 meses callados y no habláis con nadie. Claro, Callado. demasiado afuera, demasiado afuera. Bueno, pero debo tener algo de eso también. ¿De qué? Viste que yo, de golosa, debe ser. Ah, de Porque goloso, sí, sí. una cosa así de querer absorber, me agarra así como la ansiedad de querer hacer todo, de querer absorber todo, de que me gusta todo y que le quiero poner tiempo y atención a todo y me doy cuenta de mi propio límite humano, por supuesto. Claro. Y ahí entonces es una tarea ardua para mí ir regulando ese Sí, límite. el que estamos al frente en el enneagrama. Esa pista te voy ¿Cómo? a dar, estamos al frente. Yo soy 7 en el enneagrama, por lo menos me posiciono Ajá. ahí. Y tú estás al Mm. frente mío. Si vas en busca del símbolo Bien, y ves los a ver. números, ¿no? Sí. Al frente del 7 hay un número. Yo creo que por ahí te posicionas porque esos dos Ay, caracteres decime. no, porque yo no te puedo decir. Esos dos caracteres, el Oh, 7 y el que está al frente, se parecen mucho, ¿no? ahí lo voy a buscar yo. Son Claro, muy como opuestos parecidos. complementarios será o como espejos. No, se parecen y se tienden a confundir, ¿no? Ajá. Pero uno es más emocional que el otro, y otro es más racional que el otro, ¿no?
Bueno, yo sería la más emocional. Sí, bo, Eso hasta que se cae de maduro. claro. Ajá. Claro. Sí, Bueno, y vos sos más racional. Igual yo tengo mucha cabezota. sí, pues, pero que también. Que lo racional y lo emocional en el eneagrama, por lo menos desde este punto de vista, es, se mide como desde cuando nos angustiamos, ¿no? ¿Cuáles son mis tendencias cuando me angustio? ¿No? Yo cuando me angustio, yo me voy para adentro, me quedo tieso y me pongo a reír. Entonces la gente que discute Eso conmigo hace. piensa que me estoy riendo. Ese soy yo, ¿no? Como que me estoy, porque no sé Un, cómo def- manejarlo, un porque, deflector bárbaro. claro, así Deflectuar con la risa. como que me empieza a dar risa, ¿cachai? Pero es porque no, como que me pongo nervioso, me angustio y no sé cómo reaccionar, porque estoy como que me... Entonces, como que utilizo mi racionalidad para ser irónico y no me doy cuenta y se me sale, ¿cachai? Y a la Claro, gente que está al no. frente, yo estoy enojado y este loco me agarra el deseo, ¿cachai? Va Claro. encima, ¿cachai? Pero es porque me cuesta el confrontar el, ¿cómo se llama? El Y el conflicto, conectar con, claro, y también el el conectar con la conflicto, angustia, claro, ¿no? conectar con la Realmente. angustia que es más corporal y poder sentirme, ¿no? Por eso soy más racional. En la angustia yo me voy a la cabeza y Te como soy salís de ahí. rápido y maestrónico, ¡pum! Lo tiro para afuera, Tratás ¿no? de Pum, pum. evitar. Claro. Tiene que ver con la deflexión, lo que decís, como el mecanismo neurótico, ¿no? El desviar, Claro. desviar, de contactar y de conectar ahí con la emoción verdadera en ese momento. No, yo Mm. angustia, angustia, entro en el pozo y me encanta y me meto en el barro hasta que descubro lo que haya que descubrir. Claro. Escorpiana, pero de pura cepa, así. Y eso es lo más Agua. emocional, ¿verdad? Sí, Más emocional. ¿Eh? Yo sí, soy sí, más más aire, entonces emocional, me voy más a pasional. Mm. Mm. Bien. Bueno, ya lo voy a descubrir. Enfrente del 7 entonces. Cortamos y lo googleo, ¿sabes? Claro. Enfrente del 7 enneagrama, ahora me están leyendo mi carta natal, una astróloga divina, después te la voy a recomendar. Ajá. Así que orientada al desarrollo personal y con a integración con constelaciones familiares. Ah, todo un Espectáculo. tema, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Así que bueno, así ha sido tu descubrimiento con la Gestalt. Sí, ¿y el tuyo? El mío fue haciendo terapia. Yo me recibí en 2008 de psicóloga a mediados del 2008 y estaba estudiando neuropsicología y terapias cognitivas. Me había ido para ese lado, que me Ah, encanta. Hasta el día de hoy interesante, lo ¿no? integro y Ah, lo utilizo, ¿sí? Y sí. a partir del vínculo con un íntimo amigo que estaba haciendo terapia y muy, muy copado con su terapeuta, me la recomienda y yo pensando que era cognitiva, por lo que él me contaba, yo había supuesto en ese momento de que era cognitiva. Fui ahí con la Pame que la adoro, en el 2010, ahí muy, muy desarmada, muy desarmada. Y bueno, empecé el proceso terapéutico ahí con ella hasta hacer en una de las primeras sesiones la identificación con el rosal. Y Mm. yo, que venía estudiando cognitiva, dije, esto en cognitiva no está, algo vivencial, un ensueño, cerrar los ojos. Me acuerdo que Pame tenía un sillón ahí en su casa, tenía en su departamento, me hizo acostar en el sillón, hicimos la identificación con el rosal, yo me desperté y para mí fue, la verdad que, una experiencia fascinante. Y le pregunté, le dije, pero vos no haces cognitivo conductual. Y ella me dijo, no, es Gestalt. Y ahí dije, esto es lo que yo quiero, Pame. Y ella me empezó a recomendar bibliografía hasta que, bueno, yo me decidí a empezar la formación. Pero desde ese momento que ella me dijo, empecé a leer esto y después seguí con esto, yo me fui comprando los libros, me acuerdo. Y leía y leía, leía hasta que me decidí a hacer la formación y bueno, ya fue un camino que aquí estamos. Oye, y te animas a hacer ahora la imaginería del Rosal? Ahora, ¿Ahora? sí, No se nos va a hay, ir, ¿eh? no podemos hacer una, no, pero algo cortito, pues no tiene por qué ser tan extenso, ¿no? Tan largo, ¿vos tenés ganas de hacerlo? Sí, si es ¿Vos lo cortito, vas a hacer? no, Sí, te lo guío como, cortito, sí, como para, porque si estamos ¿sabes? hablando de Gestal, ¿no? Gestal Bueno.
para es hacer algo práctica, ¿no? vivencial. Pero aquí vamos cerrando ya, ¿no? ¿Te parece? ¿Mm? Sí, sí, sí. Sí, y Sí, cerremos con estamos el... 22 y 17, se nos ha volado la horita. Sí. Ujú. Sí, podemos cerrar entonces con el ensueño. A ver, voy a ir a Facebook a ver si alguien comentó algo. Sí, No sí, sé, podríamos, no sé, no sí, sabemos cómo es podríamos esto. cerrar con esto Un encuentro así. del rosal y yo puedo contar un cuento. Bueno, dale. Sí, sí, me encanta. Sabemos que Sí, no hemos contado porque hemos pasado por un montón de temas, pero que nos encanta con el Dani usar los cuentos como recurso terapéutico, ¿no? Los sí, cuentos y en realidad todo material proyectivo que pueda ayudar ahí a ampliar conciencia, que es el gran objetivo de la terapia gestáltica. Bueno, vamos a hacer entonces el ensueño y la identificación con... Yo cierro los ojos de una. Hipnotícese. Bueno, entonces ahí donde estoy, cierro los ojos, respiro profundo. Voy a comenzar a sentir mi respiración, todos los lugares que recorre el aire hasta llegar a mis pulmones. Registro mis sensaciones corporales. Eso, me doy cuenta si siento alguna incomodidad o tensión y voy a hacer lo que necesite para estar más cómodo y presente. Eso, en este momento y en este lugar. Si aparecen pensamientos o imágenes, los dejo pasar y llevo toda mi atención a mi cuerpo y a mi respiración. Y ahora voy a imaginar, voy a evocar un rosal. Dejo que emerja espontáneamente y sin juzgarlo. Permito que emerja en mi conciencia. Observo cómo es. Me doy cuenta de cada detalle de este rosal. Observo su tamaño, su forma. Si tiene rosas o no, de qué color. Me doy cuenta de todas sus características, si tiene espinas, si son muchas o pocas. Observo su suelo, en dónde está este rosal, qué más hay alrededor. Describo, observo, descubro. Y cuando haya observado cada detalle, me voy a identificar con este rosal y voy a hacer el rosal con todo el cuerpo. Si me animo, puedo adoptar una postura corporal que lo represente. O puedo hacerlo en mi imaginación y ponerme en ser el rosal con todo el cuerpo. Me vivo siendo este rosal.
registro cómo es mi existencia como rosal, como este rosal. Siento la tierra en la que estoy, el suelo en el que estoy. Percibo cómo es la sensación de estar ahí. Si no puedo ponerle nombre, puedo descubrir si es agradable o desagradable. Me doy cuenta cómo siento mis ramas, mi cuerpo. Cómo me vivo siendo este rosal que soy en este momento. Descubro cómo es mi relación con todo lo que me rodea, qué más hay alrededor. ¿Cómo soy? ¿Qué características tengo? Describo sin juzgarme, sin juzgar lo que va llegando a mí, libre de juicios. Me vivo plenamente siendo este rosal. Cuando me haya dado cuenta y descrito todas mis características, aquí y ahora, voy a respirar profundo para integrar esta experiencia. Permitirme darme cuenta de mí mismo, de mí misma. De a poco dejo la existencia de ese rosal. Registro mi sentir, mis sensaciones, mis emociones. Y de a poco voy a ir volviendo. Cuando me sienta listo, lista, abro los ojos, despacito. Bueno, lo cambié un poco, Sí, bien, muchas gracias. porque Bonito. no me lo acordaba de Memorial de Stevens. No, pero John mejor la Stevens adaptación. tiene un libro hermoso que se llama El darse cuenta y un Darse montón de cuenta. ejercicios vivenciales, Sí. experienciales. Sistematizó bastante él esa tarea, ¿no? De los Sí. ejercicios gestálticos. ¿Cómo te fue? ¿Quieres compartir un poquito? Sí, bien, bien. En esta oportunidad, creo, cuando empezamos a hablar del rosal, me, me recuerdo que en algún momento la universidad, una profesora lo realizó, El ¿no? clásico. Sí, y siento que mi gusto por la Gestalt también tiene que ver por eso, ¿no? Como que ahora me doy cuenta que fue como lo que más me llamó la atención en mi proceso de 5 años en la universidad, fue como ese ejercicio puntual que hizo esa profesora en esa clase, ¿no? Ahora Mira, bueno, me ahí acuerdo. encontramos un punto ahí de ¿Mm? resonancia. Sí, sí, y me visualicé así como un rosal delgado, flexible, con raíces firmes, ¿no? Con grandes raíces, con rosas, verde, y lo visualizaba así como con el pelo al viento, ¿no? Así como que tenía, también era frondoso, pero venía el viento y podía moverse a través del viento. Arriba de la Moverme. casa también. Sí, sí. Me movía, ¿no? Me movía con el viento. Sí, No te interesante. peleabas con el viento, ibas con el viento entonces. Ajá, sí. Ujú.
sí, uno peleaba con el viento. El viento es como esto que aparece, ¿no? Constante en nuestras vidas de, esta, de este choque con el mundo que tenemos, ¿no? O podemos chocar o podemos, como se llama también eso, como o surfear esto que viene, ¿no? Esta ola constante de experiencias, de emociones, de evidencia, de información, de ondas electromagnéticas que no vemos, ¿no? Que estamos de la comida que comemos, ¿no? Sí, me siento, sí, ¿no? Como en ese fluir también de atreverme a tomar las experiencias que vienen. Cuento que te Entonces contaba que eso, mañana entro a hacer clases también, ¿no? A una universidad acá en Chile. ajá, Entonces, también bien. apareció y vamos, ¿no? Y Y ahí vamos, vamos, claro. y vamos. O sea que tiene que ver con tu momento actual, esta Sí, claro. identificación o este rosal que has podido visualizar. Eso es importante tener en cuenta que en realidad es una proyección nuestra, Mm. algo que está ahí en nuestro interior y que tiene que ver con nuestra existencia actual y Como que los sueños, ¿no? usamos Mm. como los sueños, usamos lo que cualquier elemento como el cuento, como identificarnos con, ser la cosa en Mm. sí, esto que toma la Gestalt de la fenomenología y del existencialismo, ¿no? Ser eso, vivirse como eso, describir, libre de juicios e interpretaciones, eso es bien importante aclararlo, Sí, sí. describiendo para Mm. descubrir lo propio ahí. Sí, y ahí se me viene un cuento, ¿no? Para ir Ujú, ya cerrando, como dijimos dale, que que íbamos a con esto cerrar. del no juicio, ¿no? Con esto del, del, del dejar de criticarnos, ¿no? Entonces, pongamos, estos cuentos siempre son como de Oriente, pero a mí me gusta cambiarlo así como una perspectiva más A sudamericana, ver. ¿no? Ya que estamos acá. Entonces, pongamos que estamos en el sur de Chile, en un loft, se llaman, ¿no? ¿Cómo se llama? Los recintos mapuches, ¿no? Allá en Argentina también están los mapuches, ¿no? Puede ser ahí en cualquiera de las dos zonas, ¿no? Y había una anciana mapuche, ¿no? Que estaba ahí en su casa, en el campo, ¿no? En su comunidad, ¿no? Y tenía un solo caballo con el cual trabajaba la tierra. Y de repente el caballo se arrancó, ¿no? Y llegó todo el pueblo a sus vecinos, ¿cierto? Que la conocían, ¿no? La señora tenía como 85 años, ¿no? Entonces, abuela, vieja, le dijeron, Ñuque, ¿no? Qué terrible esto que se te haya arrancado el caballo, ¿no? Qué maldición, ¿no? Y la abuela los quedó mirando y les dijo, bueno, maldición, bendición, quién sabe, ¿no? Y los del pueblo se miraron y, vieja loca, ¿cómo no va a ser una maldición? Es una maldición, mire, no, bendición, maldición, quién sabe. Y todo el pueblo se fue alegando a sus casas porque la señora no enganchó con la maldición, ¿no? Ella, bendición, maldición, quién sabe, ¿no? Pasaron 3 días y volvió el caballo con 10 caballos, ¿no? Y se metieron a su corral. Y todo el pueblo volvió, ¿no? ¡Oh, qué bendición! Anciana, ahora eres millonaria, ¿no? Eres completamente otra mujer ahora, mira tantos caballos que tienes, qué maravilloso, qué bendición Qué de Dios. bendición. Claro, de Neguenechen, ¿no? Allá en el sur, que son los de Mapuche. Eh, y la anciana los miró y les dijo, bueno, bendición, maldición, quién sabe, ¿no? Y todos se miraron, pero ¿cómo no va a ser una bendición? Mira qué maravilla, ahora eres millonaria, tenés 10 caballos, ¿no? Qué bueno que se te arrancó el caballo, ¿no? Y lo mismo que le habían dicho hace 3 días atrás, que era una maldición. Qué bueno que se te arrancó el caballo, porque ahora vuelve con 10 caballos. Bendición, maldición, quién sabe, ¿no? Y todos se fueron enojados con la señora, porque ¿cómo no iba a ser una maldición? Pasó un día y su hijo, su único hijo de 18 años más o menos, ¿cierto? Joven, intenta domar a los caballos, se sube a uno, el caballo salvaje, ¿cierto? Un potro, lo bota y se quebra la pierna. Llega todo el pueblo de nuevo de anciana, qué maldición, mira, el caballo mata al caballo porque su hijo se rompió la pierna, ¿quién te va a ayudar ahora con la labranza? Bla, 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 ¿no? Todo el ruido, ¿no? La anciana los miró y les dijo,
Bueno, bendición, maldición, quién sabe, ¿no? Y así la historia continúa, el cabro se rompe la pierna, ¿cierto? Lo enyesan, le ponen su venda, ahí va el reponedor de huesos, bueno, tiene que descansar, no puede moverse. El pueblo mapuche entra en guerra, ¿no? Defendiendo su tierra, pasa el ejército mapuche, ¿cierto? Con el toque adelante, reclutando a todos los jóvenes del pueblo para ir a defender la tierra más allá, toque a la orilla del Biobío. Y adivina quién fue el único que dejaron ahí, ¿no? Al niño que se rompió la pierna. El único que no fue del pueblo, a arriesgar la vida, ¿no? Fue el que se rompe la pierna. Entonces, en esto de los juicios que hacemos, ¿no? Porque esta historia también representa una dinámica interior adentro de nosotros, voces interiores adentro de nosotros, ¿no? Entre la maldición, entre la bendición, ¿cierto? Y que nos muestra que todo es variable y cambiable y que la recomendación en sí es permanecer en este punto medio donde podamos Mirar visualizar sin que esta, juicio. mirar sin juicio y saber también que esto que me está provocando, esta emoción, ya sea beneficiosa o sea muy removedora hacia el otro lado, ¿no? Del malestar, eh, es un momento en la vida, ¿cierto? Que Que posiblemente si lo tiene un dejo pasar sentido, y que tiene un claro. sentido y si lo dejo fluir, va a pasar y va a cambiar, ¿no? O sea, Ujú. la señora del encuentro representa esta neutralidad ante las experiencias que se nos presentan. Y el poder estar ahí, vivenciarnos, sentir lo que nos está pasando, ese punto medio o cuando hay confusión, poder quedar, se tildó, ¿no? Poder quedarnos ahí en esa confusión sin intentar desenredarla con la mente, porque en Claro, realidad lo que genera el sufrimiento, el malestar es estar el malestar. juzgando con nuestra mente hiperracional lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, frente a esa adversidad o algo que se presenta desde afuera, poder, a ver, ¿para qué está esto? Claro. ¿Qué me va a mostrar? Sentir, sí. Últimamente a mí me pasa y tengo esa vivencia interna de cada vez que surge alguna adversidad, como de una actitud de asombro nueva en mí, de a ver qué me está mostrando esto, Sí. por supuesto, estando despierta, ¿no? Y abierta a descubrir y a darme cuenta te diría que con una actitud de expectante, agradable, de a ver el aprendizaje y el descubrimiento y la Sí, luz, ¿sí? Que sí, va a claro. echar esto en mi vida. Y Sí, creo que es una actitud muy, que a mí me ancla a poder fluir con la vida de sí. una Y forma aceptar más también ese liviana, proceso, de ya sea aceptación, pena, de asentir, rabia, de decir, bueno, miedo, esto ¿no? es lo que es. Y creo que uniendo la historia la identificación con el rosal, con el cuento que nos compartís, sintetizan una palabra que es amor. Mm, El claro. amor y la aceptación plena de quienes somos, ¿no? Y Y como es adentro es afuera. ese es el punto 9 del Eneagrama cuando damos la vuelta, ¿cierto? La aceptación incondicional en la medicina de lo que somos y de lo que fuimos y de lo que seremos, ¿no? Hermoso, Que me tiene que ver encanta. con el amor incondicional, ¿no? Por uno Sí, mismo y por el proceso de los otros, ¿no? Así claro, que, pensaba en la rosa como el símbolo del amor, por mm, excelencia, ¿no? Este símbolo del amor propio que en realidad lo que buscamos con diferentes nombres es la aceptación o el sí mismo o estos puntos del mm, eneagrama o el gran concepto de moda del autoestima o del autoconcepto positivo, el amor mm, propio, todo tiene que ver con esto, con encontrarnos y poder aceptarnos y amarnos y abrazarnos plenamente. Bueno, ese es el camino. Para para mí allá vamos. ha sido y es y sigue siendo. Sí, bueno. Bueno, oye, lo Aquí nos dejamos hasta aquí. despedimos entonces, nos Sí, despedimos aquí. un Esperamos ahí, besote, después leemos sus comentarios y cariños, compartimos este videito. Cariños. sí. Cariños, descanse, aquí es una hora Y más. nos volvemos a encontrar, ¿no? En algún Sí, sí, momento. sí, sí. Ya, Vamos a estar compartiendo y avisando cuándo, pero sería los lunes a esta hora. sí. A mí Sí, vamos a ver. me parece que esta dinámica está buena, podemos conversar, hacer tal vez Me algún encanta. ejercicio, ¿no? Ujú. Y finalizar con un cuentito, creo que Sí,
que nos sirve a Sí, sí, todos sí. el Ahí cuentito. definimos si querés que sea una vez por semana o cada dos. Ahí vamos viendo. Tú luego Vamos nos viendo. comunicamos nosotros por interno. Ujú, vamos a estar avisando por aquí. ¿Mm? Bueno, Abrazos, corazón. cariños. Abrazo. Chau, Mucho chau. aguante a todos. Allá también. Adiósito. Adiós. Ay, ya salgo.